Hoy quiero compartir con ustedes lo que significó para mí el recorrido con el COVID y sus consecuencias por 34 días. Me he dado el tiempo de reposar los sentimientos y recordar cada uno de los momentos que se ha vivido en esta prueba, y me tomé el tiempo de hacer una cronología donde detallé hechos y sentimientos por cada día que vivimos. Y lo hice con la intención de que no se me olvide de dónde vengo, y por si se me olvida, tenga un lugar a donde ir a recordarlo. Definitivamente no me alcanzaría el tiempo para compartir todo lo que vivimos en estos 34 días, pero he tratado de resumirlo en 6 momentos, que son, a mi juicio, los más importantes. Y al hacerlo desde lo más profundo de mi ser, quiero agradecerle a Dios por esta experiencia vivida. Hoy que miramos para atrás todo lo que hemos vivido, podemos decir que ha sido una de las experiencias más duras en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida personal, pero ha dejado frutos, y esos frutos son los que queremos compartir. En lo personal, quiero compartir con ustedes en esta noche. Lo que hemos vivido solo me hace recordar lo que dice la lectura de Oseas 2:14, que dice: la seduciré y la llevaré al desierto para hablarle al corazón. Y sí fue así. Me llevó al desierto y me habló al corazón a través de muchas personas. Y es muy particular la experiencia porque realmente hizo uso de muchas personas para darme una guía y una ruta durante este periodo de prueba. En el transcurso de los años, en los diferentes momentos de la vida matrimonial y familiar que nosotros hemos tenido y nos ha tocado vivir, hemos aprendido que la palabra de Dios tiene respuesta para todas las circunstancias que uno vive, y que si leemos la palabra, como lo dice en los textos, el Espíritu nos recordará, ¿verdad?, en los diferentes momentos, y esta no fue la excepción. Todo comienza como comenzó para todos ustedes. Se sabe que el COVID viene y entonces empezamos a prepararnos, a estudiar la enfermedad, los protocolos de limpieza, cómo nos vamos a encerrar en la casa, y así lo hicimos. Nos encerramos, empecé a trabajar desde marzo, los dos en la casa, y pues dentro de todo nos sentíamos bastante protegidos, aislados. No salíamos ni al súper, ni al banco, ni a ningún lado. Hoy no sabemos explicarnos todavía cómo fue que nos contagiamos, porque realmente se cubrieron todos los protocolos. Sin embargo, se dio. Y, y de pensar que estábamos seguros, Dios permitió el contagio. Y así, después de 3 meses de estar encerrados, un 19 de junio, perdón, Julio me dice que se siente indispuesto. Y entonces se despierta una alarma, ¿verdad?, en la casa, y solo él y yo vivimos aquí porque mis hijos ya todos están fuera del país. Y entonces decidimos que ya había que tomarse un antigripal. Y le digo yo, mañana tempranito nos vamos a ir a hacer un examen de sangre. Así lo hicimos. Y cuando nos dieron la respuesta del examen, le hablamos al doctor y nos dice: los niveles están normales, falsa alarma, parecería que solo es un proceso gripal. Pues nos sentimos bastante seguros, pero en la tarde de ese día, Julio empezó con un proceso de fiebre. Y entonces le hablamos nuevamente al doctor y nos dice: bueno, vamos a repetir los exámenes el próximo martes. Y en la tarde ya de ese día él se pone bastante mal, y entonces decidimos pues abrir todo el protocolo que era para paciente COVID. Decidimos aislarnos, comunicar, ¿verdad?, de que nadie se acerque a la casa y que pues vamos a estar aislados. De ahí
viéndolo tan mal con las temperaturas tan altas, yo sabía que al cuidarlo ya solo era cuestión de tiempo para que yo empezara con los síntomas. Y aquí llega el primer momento de este recorrido. Y es que yo renuevo mis promesas de matrimonio, en las cuales prometí serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y decidí que yo no iba a apartarme porque él estaba bastante mal. Efectivamente, 2 días después empecé yo con los síntomas y yo caí con una temperatura fuertísima, dolor de cuerpo a tal grado que no pude levantarme. Y él amanece mejor ese lunes y él es el que me cuida. En la noche de ese lunes, yo recibí la llamada de Ingrid Escobar, a la cual muchas veces yo le he ayudado a armar reuniones o prédicas. Y ella me hizo una pregunta y me dijo, Sarita, ¿cómo se llamaba aquella charla que tú das en la que uno baja a un valle yo me acuerdo que tú hablabas de la bendición y del tiempo de prueba y entonces le digo yo, el Valle de los Huesos Secos. Y me dice, sí, explícamela. Entonces yo empecé dentro de lo mal que me sentía porque ella no sabía nada y yo no le comenté y entonces empecé a explicarle. Cuando yo me escucho y veo lo que estaba compartiendo acerca de la prédica, entendí que estaba en un momento de prueba. Entendí que el tiempo de prueba para nosotros había comenzado. Y ese fue el segundo momento del recorrido. Y recordemos que dice Ezequiel 37:1 en el Valle de los Huesos Secos. La mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me llevó en espíritu, dejándome en un valle todo lleno de huesos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tal y como lo dice la palabra, el Valle de los Huesos Secos, el valle, bíblicamente hablando, significa tiempo de prueba, tiempo de dolor, tiempo de angustia. Y al escucharme yo decía, tengo que predicarme lo que yo le he predicado a las personas. Y cuando Ezequiel baja al Valle de Huesos Secos, la mano de Dios estaba sobre él. Significa que él no iba a bajar solo. Dice la palabra que Dios iba con él, no es y mandó a Ezequiel. Entonces yo entendí que Dios estaba con nosotros y que si bien es cierto, comenzaba un periodo de prueba, Él estaba con nosotros. Entonces, ya una vez comenzó este periodo, llegó el día martes y entonces los resultados de los exámenes dieron positivo. Ya los malestares para ambos eran muy fuertes y sentimos la necesidad de pedirle a las personas más cercanas que oraran por nosotros. Muchos de los que están aquí fueron de las personas que empezaron a orar por nosotros. Y Dios no se hace esperar. Y nos recordó cuando Israel iba a ser atacado por el rey de Siria y el criado le dice a Eliseo, mi señor, ¿y qué vamos a hacer? Y la respuesta que dio la encontramos en Segunda de Reyes 6, 16, 17. Eliseo respondió, no temas, los que están con nosotros son más que ellos. Luego rezó, Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor le abrió los ojos al criado y vio el monte lleno de caballería y carros de fuego en torno a Eliseo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra que en esa batalla que iba a iniciar, Dios le permitió al criado, que estaba un poco preocupado y angustiado, ¿verdad? Porque el rey de Siria iba a atacarlos, ver toda esa protección invisible que había enviado alrededor de Eliseo.
Y literalmente así pasó. En esta prueba, Dios nos permitió abrir los ojos y ver los rostros de cada una de las personas, de esos ángeles que había enviado para protegernos, para pelear por nosotros. Vimos sus caritas, vimos sus nombres de conocidos y también de desconocidos que oraron por nosotros. Hace poco estuvimos en una reunión por Zoom y cuando yo me presento, dice una señora, usted es Sara de Ventura, usted acaba de tener COVID. Sí, le digo yo. Yo estuve orando por usted y realmente fue una sensación bien grande saber que gente que no te conoce estuvo orando por ti. Y estas personas fueron dándole un rumbo a esta prueba porque pudimos escuchar la voz de Dios a través de hechos o palabras que ellos nos iban dando. Y dentro de estas personas estaban mis hijos que pendientes desde lejos, ¿verdad? Mi hermana Loti, que estuvo pendiente y fue mi acompañante durante todo el proceso. Ella era la que estaba comunicándole a toda la familia, era la encargada de decir cómo era que estábamos, ella estaba pendiente de qué sentía yo, qué sentía Julio, qué necesitábamos. Toda mi familia se puso en oración, la familia de Julio, el ministerio de intercesión, fueron de verdad ángeles que batallaron, nuestros hermanos de apostolado, de intercesión de San Lucas Evangelista, los Gómez, Ábalos, Platero, que fueron los combatientes desde el primer momento de la prueba. Un ángel muy especial llamado Ana Ruth, que es una amiga de infancia de la familia de mi esposo, se dio la tarea de traernos comida todos los días. Y ella, muy valiente porque era zona peligrosa, ¿verdad? Nos dejaba la comida en la ventana e incluía menús especiales para despertarnos el apetito. Y nos ponía en los platos caritas alegres, en los vasitos, mensajes de ánimo y realmente todo eso, pues, de verdad que llena porque ella se esforzaba, ¿verdad? Y nosotros al ver el esfuerzo no teníamos ningún deseo de comer y ella se esforzaba por hacernos atoles, por hacernos tés especiales para la tos. Luego surgen unos amigos que nos contactan con su médico familiar porque el médico que nos estaba atendiendo en ese momento no sentíamos que nos estuviera dando el medicamento correcto. Nosotros no mejorábamos con los síntomas y ellos nos recomendaron a su médico familiar y el médico resultó realmente ser un ángel también porque súper pendiente, bien, los juicios que emitían de mucho estudio, de mucho valor y realmente fue un gran acompañante. Una amiga de infancia, Suyapa Cepeda y su esposo, ante que no encontrábamos un medicamento que era importantísimo que yo lo tomara, ellos lo habían provisionado y como no se encontraba, vinieron a dejárnoslo. Ellos renunciaron a su medicamento para que nosotros pudiéramos tenerlo. Compañeros de trabajo nos mandaban mensajes con videos de visitas al Santísimo y escuchábamos las oraciones que ellos hacían por nosotros, pidiendo nuestra sanación. Otras personas nos mandaban mensajes con fotos de altares familiares, muchos de ellos personas por las cuales nosotros hemos orado e intercedido por sus necesidades y ellos hoy oraban por nosotros. Fuimos encomendados en misas de toda la comunidad carmelita de la región. Fuimos acompañados personalmente por 2 sacerdotes carmelitas durante todo el proceso. Uno de ellos, nuestro hijo. Rosarios hechos por los heraldos del Evangelio, por la comunidad Salvador del Mundo, que no nos conocen, en oraciones del Padre Matthew, y otros ángeles enviaban mensajes de texto dando aliento y ofreciendo ayuda, hacernos compras del súper o necesidades cualquiera que tuviéramos, ellos estaban dispuestos a colaborar. Enviaban alabanzas,
oraciones de sanación y lecturas bíblicas. Mensajes para estar pendientes de cómo evolucionábamos y para hacernos sentir su cariño. Pudimos ver los rostros de cada uno de los ángeles. Y en fin, el Señor nos permitió ver todos esos carros de fuego que se habían acampado alrededor de nosotros. Y este fue el tercer momento de este recorrido. Después de varios días de malestares, ambos, empiezo a sentirme muy intranquila porque yo toda la vida he padecido de broncoespasmos. Y entonces yo decía desde el principio que empezó esta enfermedad, yo decía que ojalá no me diera a mí, porque si me daba yo me iba a poner muy mal, y si evolucionaba neumonía, realmente no sabía qué iba a pasar. Y así, efectivamente, yo empecé a sentirme muy mal y veía que Julio tampoco evolucionaba bien. Él me llevaba a mí varios días de adelantados, y entonces eso generaba pues en mí cierta intranquilidad. Y el cuarto momento había llegado. Esa noche yo sentía mucha inquietud, y fue una noche en la que el miedo y el silencio fueron mis acompañantes. Yo le digo a Jesús en una oración que tengo miedo, y Dios nuevamente ocupa a un ángel para hablarme. Una amiga de nuestro apostolado, Caro Carrera, me manda una alabanza que dice: Jesús camina sobre las aguas, de Dave Verbum. Y la alabanza dice que Dios camina sobre el agua y que quiere que yo lo haga también, pero con fe. Y solo puedo decir: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Inmediatamente el silencio vino y ninguna palabra más pudo salir de mi boca durante toda la noche. Una noche totalmente en vela, pendiente de Julio, porque él estaba peor que yo y sintiéndome mal. Y es ahí donde las personas oran por nosotros y ocupan nuestro lugar, y fueron ellos los que levantaron el clamor por esa boca que yo no podía abrir, que ninguno de los dos podía abrir. Y entendí y pude ver claramente que el enfermo muchas veces, por sus malestares, su propia situación, sufre agotamiento, y Dios decide que es el momento que otro levante el clamor por él. Y de ahí que he podido ver la importancia de que una comunidad te sostenga en oración, pues en ese silencio y soledad de la noche, recuerdo que caen mensajes de Ever diciéndonos: ánimo, Ventura, ya vamos a salir de esto. Rubén nos decía: vamos, amigos, en la debilidad. Ay, perdón. Dios nos cubre en su totalidad y nos hace fuertes. Narda pasa orando toda una noche, acompañándome en la vela. Una compañera de trabajo que es bien dormilona, y yo este testimonio lo di hace una semana, y ella decía: yo puedo dormir hasta 12 horas seguidas, y hubo una noche, dice, fue esa noche en la que ella se despertaba cada hora y me decía: el Señor me pedía que orara por ustedes, y ella se despertaba cada hora. Mis hermanos de ministerio oraban constantemente, y es por esto que las jornadas de oración de 24 horas que el movimiento está haciendo me parecen una belleza, porque muchos enfermos en sus malestares no pueden orar. Y estas oraciones permiten que nada se interrumpa, que estas oraciones continúen, solo que la boca mía es la que sirve, porque su boca no puede orar. Después de casi 3 días con sus noches sin poder dormir por los malestares, tos, náuseas, problemas estomacales, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, temperatura, por alguna razón nos refugiábamos en la sala. No sé qué pasaba, que la sala
Era como el lugar seguro que nosotros teníamos dentro de la casa. Y ahí en el sillón, Dios nos permitió dormirnos por unos minutitos. Y viene el quinto momento y que para mí fue determinante en este proceso. Yo dormida tengo un sueño donde me veo en la cama de un hospital y entra el Santísimo a recorrer las camas y yo estoy en una de ellas. Y entonces yo desde mi cama empiezo a gritar al estilo de Bartimeo, empiezo a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y volví a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y una persona se da vuelta y con voz imponente me grita, dile al virus quién es tu Dios. Y entonces yo empecé a gritar en mi sueño y le decía, mi Dios es el que hace ver a los ciegos, es el que hace escuchar a los sordos, es el que hace caminar a los paralíticos, es el que resucita a los muertos, es el que libera a los cautivos. Y en un último grito le grito, mi Dios es el león de Judá que ha venido a pelear por nosotros. Es ahí donde yo me despierto gritando y despierto a Julio y me dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás gritando eso? Y entonces le cuento lo que acababa de soñar. Y inevitablemente nos pusimos a llorar porque Dios nos estaba hablando y nos decía que Él estaba cuidando de nosotros. Nuevamente, otro ángel, Sonia de Gómez, nos manda una lectura que es Isaías 41:10, que dice, no temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En ese momento entendí que Dios tenía el control de todo. Y hice de esta lectura mi himno de batalla. Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando y yo debía de ser fuerte porque era más fuerte el que me estaba sosteniendo. Qué bendición era vivir como morir. Y de ahí mi actitud fue otra. Dios estaba fortaleciéndome esa noche. Al día siguiente, yo mejoraba. Ya no tenía dolor de cuerpo ni tenía temperatura. Era mi día 9 y ya solo quedaba tos, náuseas y problemas digestivos y pues la respectiva debilidad. Mi hermano me puso un mensaje que decía, estoy angustiado, y con toda libertad pude decirle, no te preocupes, porque algo pueda sucedernos, porque si esto salimos bien de esto y no nos pasa nada, vamos a dar testimonio y vamos a ser felices haciéndolo. Pero si esto termina en muerte, tampoco te preocupes porque nos vamos felices. No te preocupes porque vamos a estar bien. Cuando yo empiezo a sentirme mejor, ya era el día 11 de julio y él ya tenía un cuadro de neumonía. Ya nos sentíamos agotados física y emocionalmente. La oxigenación de Julio empieza a bajar de 97 a 95, a 93, a 91 y a 87. Eso ya no era una zona segura. Esa tarde el doctor nos dijo, empecemos a buscar alternativas de hospitalización y de oxigenación. Buscamos en el Hospital de la Mujer, en el de diagnóstico, Climosal, la Casa de la Salud, y nos decían, no podemos recibirlo, no hay espacio. Entonces yo empecé a buscar opciones en el Hospital San Rafael.
Y a tal grado que me dijeron, si sigue así, tráigalo que se lo vamos a recibir. Pero Julio me decía, no quiero que me lleves, no quiero que me lleves porque si me llevas al hospital yo ya no te voy a volver a ver. Y ahora hacemos broma porque me dice, yo te miraba bien decidida, me dice, y yo estaba dispuesto a hacer berrinche porque yo sí te miraba que me ibas a llevar. Esa noche que bajó su oxigenación tanto, yo me convertí en su barra y le decía, no apartes los ojos de Jesús, porque si apartamos los ojos de Jesús nos vamos a hundir. No te podés dejar vencer, porque yo te necesito. Y nosotros le hemos prometido a Dios que queremos evangelizar a nuestros nietos. Mis hijos viven en Guatemala, en Honduras, el sacerdote, y en Canadá los otros dos. Una comunidad con poco Dios, y nosotros queremos evangelizar a nuestros nietos. Y yo le decía, no te podés morir porque vos te podés más la Biblia que yo y no me podés dejar sola en esto. Así que esa noche Julio se quiebra porque se pone a llorar porque el doctor nos había dejado ejercicios de respiración, ejercicios en la elíptica, y él todavía saltaba para mejorar la oxigenación y todo eso nos había funcionado. Pero ese día no funcionó y la oxigenación no subió. Entonces, él se puso a llorar y cuando yo lo vi llorar, le digo yo, ¿qué pasa? Y me dice, estoy haciendo un gran esfuerzo y no logro mejorar mi saturación. Entonces, yo le dije, te voy a ungir con aceite bendecido. Nosotros pertenecemos a ese movimiento de intercesión desde hace más de 13 años. Tenemos envío misionero y estamos autorizados para usarlo como laicos. Entonces yo empecé a ungirlo y empecé a sentir como una cólera. Y después de que lo ungí, tomé el agua bendita y empecé a esparcir el agua bendita por toda la casa. Y entonces yo le decía, mi casa es un territorio santo y tú eres un virus que no ha sido creado por Dios. Tú no vienes de Dios y te ordeno en el nombre poderoso de Jesús que salgas de mi casa y salgas del cuerpo de mi esposo. Esa noche, Julio volvió a saturación de 91. Teníamos el concentrador de oxígeno listo aquí en la casa y no lo ocupamos. Al día siguiente, el doctor nos dice que bajo la condición de Julio era necesario que no hubiera nada de polvo. Y me dice, señora, cero polvo para él. Y era el tiempo del polvo del Sahara. Y me dice, verifique que toda el área donde él está no tenga polvo. Y yo no podía limpiar el polvo. No había nadie más que lo limpiara, solo yo. Y si yo lo limpiaba también me iba a caer mal. Entonces, cualquiera que me ve llorando en este espacio iba a decir que soy una llorona. Yo no soy muy llorona. Y esa vez empecé a llorar como niña chiquita, porque decía yo, ¿y cómo limpio el polvo si solo yo puedo hacerlo? Y yo tampoco puedo por mis bronquios. Y entonces Vanessa me llama por teléfono y yo estaba llorando como niña chiquita y ella se pone y me dice, Sarita, ¿quieres que ore por ti? Y le digo yo, sí, por favor. Realmente eso me dio una gran paz y pues de verdad yo podía ir viendo cómo Dios nos iba dirigiendo con las personas, con todo lo que hacían o con todo lo que nos decían. Y empecé a decirme a mí misma lo que le digo a cientos de personas cuando oramos por sus necesidades, que no levantemos un clamor sin dar gracias a Dios como que ya lo hubiésemos recibido. Y llega el sexto momento de este recorrido, creer por fe lo que mis ojos no miraban.
empiezo a dar gracias por la sanidad completa de Julio y recordando Filipenses 4 del 4 al 7. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Más bien, preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estén siempre alegres, dice la palabra. Y recordé lo que mi mamá decía en el tiempo de que ella padecía de cáncer y decía, la actitud es la mitad de la sanación. Y ante eso, decía ella, en tiempos de prueba hay que reír, en tiempos de prueba hay que ser feliz. Y entonces le digo a Julio, amor, bailemos, demos gracias a Dios y bailemos porque todavía estamos juntos, porque todavía podemos disfrutarnos uno al otro. Y pusimos una canción que a nosotros en lo particular nos gusta mucho, que dice, es que el tiempo lleva prisa para borrarnos de la lista, pero yo les digo que, ay, qué bonita es esta vida. 5 días después, Julio en las placas muestra que la neumonía se ha detenido, que no sigue avanzando. 5 días más tarde nos estaban dando el alta y realmente la felicidad y la celebración era inevitable. Eso fue a las 11 de la mañana. Pero los planes de Dios no terminaban ahí. A las 2 de la tarde me dice Julio, amor, me duele mucho la espalda. Y le hablamos al doctor y el doctor nos dice, ¿cómo es el dolor que sienten? Y bueno, al final nos dice, váyanse al hospital, ¿tienen algún urólogo que pueda atenderlos? Sí. Por favor, váyanse al hospital y yo me voy a comunicar con él. Nos vamos y le hacen una ultrasonografía y nos dice el urólogo, él tiene totalmente inflamado el riñón izquierdo. Hay que operar de emergencias y vamos a operar 2 veces con 9 días de espacio. Ahí yo de verdad ya no tenía palabras para decirme. Cuando yo mandé el mensaje a mi familia y decían, pero ¿cómo? ¿Y qué es lo que pasó? Y habían un montón de preguntas, pero yo decía, no sé lo que pasó. Y de verdad no quería yo decirme nada porque yo sabía que lo que yo me podía decir no me iba a dar paz. Y yo recuerdo que cuando Julio estaba en la sala de espera, cuando Julio estaba en la sala de operaciones, yo estaba en la sala de espera y realmente tenía como mi mente en blanco y el cansancio, ya el cansancio hacía mella y mi comunidad se puso a rezar el rosario y mi familia también y yo solo los oía con los ojos cerrados y trataba, ¿verdad? Yo decía, Señor, no me hagas dudar, no permitas que yo dude, no permitas que yo con mi pensamiento te ofenda, porque de verdad mi única preocupación era que la anestesia general Julio no la pudiera resistir porque sus pulmones estaban muy delicados. Y en eso, con ese cansancio que era mi compañero en esa noche, recibo la llamada de nuestro hijo Melvin y nos dice, empieza a hacer una oración, él, preciosa, ¿verdad? Porque yo le decía, no entiendo los propósitos, estoy aturdida en ese momento y no entiendo los propósitos. Y él decía, Señor, muéstrale los propósitos. A veces no son caminos fáciles de recorrer, pero sabemos que tú estás haciendo la obra en mis papás. Y me lee 2 Corintios 4, 7, 9. Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea bien que ese poder extraordinario procede de Dios y no de nosotros. Por todas partes nos aprietan,
pero no nos aplastan. Andamos con grandes preocupaciones, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no aniquilados. Palabra de Dios, te alabamos. Esa lectura me vino al pelo y estaba claro que Dios nos estaba mostrando nuestra fragilidad. Nuevamente nos mostraba nuestra fragilidad. Y le dije al Señor, Señor, tú sabes a dónde nos conduces, tú sabes qué es lo que debes de arrancar de nosotros para que seamos más fieles a ti. Ya yo he concluido que el amor de Dios no es que sea más fuerte en unos o menos fuerte con otros, simplemente con cada uno tiene un propósito. Y como dice la palabra, dada la pena, viene el consuelo. Que Dios nos estaba mostrando nuestra fragilidad, tal y como lo decía la palabra, somos como vasijas de barro. Y para que cualquier gloria que se hubiese creído que se había dado, entendiéramos que viene de Él y nunca, nunca, nunca de nosotros. Hemos aprendido y reconfirmado, después de que hemos pasado por todo esto, hoy estamos más convencidos que nunca de que Dios es real y que se hace valer de personas y de hechos para hablarnos. Que los designios de Dios en nuestra vida no siempre son fáciles y mucho menos entenderlos. Pero es que a Dios no se le sigue porque se le entienda, a Dios se le sigue porque se le ama y realmente Él se va a encargar de darnos visión espiritual para que más adelante podamos entender cuál era su propósito cuando vivimos esa circunstancia. Dios nos ha confirmado que la oración comunitaria tiene poder. Dios es un Dios de comunidad, es un Dios de congregarse y que la intercesión de la Virgen María tiene un gran poder. Otra lección que nos llevamos es que no somos de este mundo, que aquí solamente estamos de paso y somos extranjeros y que vivir o morir, ambos deben de darnos felicidad y con ambos nos debemos de sentir bendecidos. Dios tiene propósitos y tiene tiempos para cada uno. No es que el que murió era menos bendecido que el que vivió. Probablemente el que murió ya había cumplido lo que tenía que cumplir y probablemente los que tuvimos la bendición de seguir todavía viviendo es porque nos hace falta algo más que Dios tiene planeado para que nosotros hagamos. Que en los momentos de prueba, entendimos que en los momentos de prueba nuevamente se cumplía que la palabra debe ser lealtable, que debemos tener reposo en las promesas que están escritas, que no debemos ajolotarnos y querer ser nosotros los que demos las respuestas. Otra cosa que me quedó claro es que los esposos debemos constantemente renovar nuestras promesas en los hechos de la vida diaria. Hoy más que nunca la vida se nos escurre de las manos. Hoy más que nunca el mañana es totalmente incierto. Y que las peleas del estrés de estar encerrados o el dejar los detalles de abrazarse o de decirse que te amo es un desperdicio de tiempo. Cuando la muerte toca la puerta de tu casa, tú no sabes cuánto tiempo te queda. Y no vale de nada que nos lamentemos en el que hubiera, cuando hoy en vida puedo hacer lo que Dios me pide que haga. Queremos darle gracias a todos porque la prueba fue compensada con amor. Nos hemos sentido sostenidos y si bien es cierto, fue una de las pruebas más difíciles que hemos vivido, ha sido una de las pruebas en las que el amor de Dios lo hemos visto más claramente como nunca. Nos hemos sentido muy, muy amados. En lo personal, me siento totalmente renovada, totalmente más liviana para vivir y con menos expectativas. Deseosa de entregar lo que Dios
ha puesto como don y que yo pueda predicar o yo pueda dar el testimonio de la experiencia que vivimos y que corazones puedan llegar a los pies de Jesús, habrá valido la pena. Yo quiero renovar mi compromiso de servicio a Dios y entender que esta nueva realidad no cambia el compromiso de la evangelización, que hay que renovarse y hay que buscar nuevas maneras de llegar, pero que nuestro compromiso tiene que ser cumplido. Siempre hemos predicado que Dios nos tiene que encontrar trabajando y esta vez, ante las circunstancias, nosotros estábamos descansando. Así que nuevamente reafirmo mi compromiso de seguir evangelizando en la forma en que ahora la tecnología nos propone. Y esta noche es una muestra de esto. Quiero dar gloria a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y en la vida de mi matrimonio. Hemos preparado testimonios separados porque Dios ha hablado de maneras diferentes a cada uno y porque cada uno tenía un propósito diferente en esta prueba. Gloria a Dios.